Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, bienvenidos, queridos oyentes y escuchantes de Enlace Iberoamericano, porque aquí hilamos bastante fino, sobre todo gracias a nuestros invitados. En Enlace Iberoamericano de Prensa Mercosur y Radio Mercosur, hoy tenemos un programa especial que va a encantar a los emprendedores y a aquellos que quieran sumergirse en el fascinante mundo de la franquicia. Si estás buscando oportunidades y que quieres un empujón para ver lo que desde un charco y de una orilla y otro charco de esta orilla europea florece en la vibrante Europa franquicia y viceversa, la vibrante América Latina que trae sus señas, añas y de identidad en franquicia, en empresas que quieren expandir y que quieren promover el crecimiento emprendedor, pues hoy tenemos a un tema que intentamos describir como ese ámbito de oportunidad y desarrollo empresarial que supone para América Latina y para la Unión Europea el intercambio de lo que llaman las franquicias, o sea, empresas que han encontrado una fórmula de éxito y quieren replicarla y ampliarla, y eso también es un enlace, nos hermana. Y sin duda tenemos, a mi humilde entender, que no soy un especialista en el campo, a una persona a una mujer, además, que es una gran, no solo emprendedora y abogada, sino una gran gurú del mundo de la franquicia, porque me permito presentar a María Susana Fernández Iglesias. Es una abogada y socia directiva de la Máster en Franquicias y Centro de Formación que tiene, de una consultora excelente sobre estos ámbitos que son centrofranquicias.com o Centrofranquicias. Es coautora del libro La franquicia, tratado práctico y jurídico, y de otros libros del ámbito de la franquicia, como coautora, repito, de La franquicia, que está en Editorial Aranzadi, o sea que tiene, por la propia editorial, es aquí conocida como expertise o especializada en el mundo jurídico. Por lo tanto, ella, además de ser o tener ese componente de estudios y formación empresarial, que estuvo en el Centro Superior de Estudios Empresariales de Garrigues y que estuvo en la Escuela de Negocios de Industriales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, señores, estamos hablando con una persona, una mujer que tiene un amplio abanico, pero vamos a hablar con más calma de su currículum, de su semblanza y de lo que nos proponemos, que es, como ella me guió, a hablar de las oportunidades, de las tendencias y las claves para ayudar a los emprendedores a conseguir tener empresas garantizadas, y que son las franquicias y que tienen un índice de supervivencia mucho mayor que una empresita normal o una pyme. Así que, amigos y amigas, bienvenidos de nuevo, pero aprendemos ahora a descubrir cómo las franquicias pueden ser un nuevo puente en nuestras culturas y economías. Y sobre todo, que tenemos así a la persona, creo que sinceramente más indicadas, porque ahora mismo va a tener una experiencia en México. Y vamos a empezar por ahí, fíjense, el año pasado ella decía aquí, queridos escuchantes y oyentes y fraternales iberoamericanos, que no lo perdáis. Mira, ella ya arrancaba el año pasado con este asuntito que os lo voy a comentar ahora. Mira lo que decía el año pasado, y ahora el viernes creo que va a tener que repetir eso, y así empezamos después de esta frase que nos dice nuestra estimada Susana Fernández Iglesias.
Pues aquí estamos en la T4, con muchas ganas ya de subirnos al avión para México para terminar nuevos proyectos, empresas hispano-mexicanas. Cada vez más empresas de ese maravilloso país confiar en Centro Franquicias para su expansión nacional e internacional. Gracias, México. Pues ya ve lo que dice Susana el año pasado y creo que está ahora en capilla que decimos alguno. Cuéntenos un poco eso, si le parece, empezamos por aquí, salvo que usted diga otra cosa, doña Susana Fernández de Iglesias. Dígame. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, muy buenos días al otro lado del charco. Pues sí, mira, me hacía gracia porque uno cuando se escucha, ¿no? Estos posts o estos audios que grabamos así en directo, pues escuchados después de tiempo, te hace un poquito de gracia. Pero efectivamente, en apenas 16 horas, pues estaré otra vez, pues subiéndome a un avión, camino de ese país que tanto adoro como es México, a pasar allí pues 10 días de trabajo intenso, efectivamente, de muchas reuniones, de jornadas en la Cámara de Comercio, como bueno, iremos hablando ahora a lo largo de esta tarde, te voy contando con todo detalle. Muy bien. Veo que eres, como siempre, eficiente hasta en la descripción. Y ya que dices que vas a México y que supone pues una nueva experiencia, ¿podrías comentarnos así por encima qué es lo que ves más importante o qué es lo que tú consideras como consultora esencial para que tengamos puentes entre América Latina y Europa? Porque tú tienes una página web en tu centro franquicias que ¿sí? habla, y tienes un blog donde yo miré que uno de los artículos últimos y muy interesantes es sobre el nuevo tratado o acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, según tú, un puente de oportunidades para las franquicias latinoamericanas. ¿Puedes entrar un poco en detalle con eso? Porque lo tienes claro. aquí en el blog. Claro, a ver, no cabe duda que al final todos estos acuerdos de Mercosur, que como bien sabéis, pues han tardado muchos años de negociación y de llegar a buen puerto, ¿no? Al final, con todo este tsunami que está habiendo de problemas arancelarios con Estados Unidos, con China, bueno, yo creo que una vez más todo ¿no? Como se suele decir, a río revuelto, pues ganancia de pescadores, ¿no? Al final, entre todas estas guerras económicas que está habiendo en otros países o potencias del mundo, bueno, pues yo creo que es una oportunidad para que Europa y Latinoamérica sigan estrechando esos lazos que ya tenemos que nos vinculan desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sin duda alguna, al final, la vía de entrada de las empresas latinoamericanas que quieren dar el salto al charco y que quieren venir a implantarse en Europa y a expandir sus negocios aquí, hombre, no cabe duda que la puerta de entrada natural es España, ¿no? Este idioma tan maravilloso que tenemos, que nos une, pues al final te permite venir a España, entenderte perfectamente bien con el público, hacer esos estudios previos de una manera como mucho más directa y como mucho menos agobiante, ¿no? Que si de repente tienes que aterrizar en Alemania, donde no te vas a entender casi con nadie, donde las costumbres son diferentes, donde su cultura y su manera de ser también un poco más frías, ¿no? Pues yo creo que al final es lo que hacemos. Y lo que hacemos en Centro Franquicias, pues precisamente es tender ese puente, ¿no? Ese puente maravilloso entre España y Latinoamérica y España, ¿no? En estos viajes que nosotros hacemos a México, bueno, pues lo que hacemos es, bueno, pues seguir estrechando esos lazos, cerrar acuerdos con empresas, pues empresas que, bueno, pues tienen ese punto de mira en venirse a nuestro país, ¿no? Y nosotros como consultora dentro del grupo, pues de Centro Franquicias, los consultores que somos el despacho Abogados, SFI Abogados, que este año hacemos 30 años. Ya te avisaré que para octubre espero que podamos celebrar una buena fiesta de aniversario. Y la empresa SVR Ingenieros, que los tres en conjunto, pues lo que podemos hacer es ofrecer un servicio de calidad, un servicio directo, un servicio, digamos, 360 grados a las empresas mexicanas o empresas de cualquier otro país de Latinoamérica que quieran venir aquí, ¿no? Les acompañamos en todo el trayecto, en todas las cuestiones fiscales, jurídicas, financieras, logísticas, técnicas. Bueno, pues al final es un poco esa misión comercial que vamos a hacer ahora esta próxima semana, pues a intentar cerrar acuerdos y que muchas más empresas puedan venir a España de nuestra mano. Así es una gama integral de servicios
Tu página web es centrofranquicias.com y también tienes esa visión. Yo creo que se trata de favorecer, como tú señalas en tu blog, ese intercambio y que sea das consejos para adelantar el modelo de franquicia en el mercado español, hablas de potencial y tal. Yo creo que hasta qué punto las empresas también de la Unión Europea, hay empresas como la de IKEA y grandes, digamos, franquicias, Carrefour, creo que es otra gran empresa. ¿Tú crees que también podemos servir de nexo, de vínculo entre otras franquicias, no solo españolas, sino europeas para allá? Y que también, por ejemplo, Pollo Campero, que es singular, emblemática y una franquicia que ya tiene cientos de establecimientos en Estados Unidos. ¿Tú crees que también podremos incorporar a la Unión Europea desde aquí o crees que eso es demasiado pedir para el alcance iberoamericano y nos quedamos que con España y Portugal ya es suficiente campo? No, que va para nada, no, uno tiene que tener siempre el punto de mira grande, luego ya, ir ajustándote y desde luego, a ver, no hacer una entrada, desembarcar en Europa, tú no puedes venir y hacerlo de una manera atolondrada, llegar y decir, pues quiero tener presencia en España, en Italia, en Alemania, es decir, tienes que hacer un crecimiento lógicamente controlado, ¿no? La gran ventaja de la Unión Europea es que cualquier empresa que venga, se constituya ya en España, tenga su empresa con su personalidad jurídica, que esté registrada aquí, que tenga su CIF, aquí ya puede operar, lógicamente, como tú bien sabes, pues dentro del mercado de la Unión Europea, pues tenemos libre circulación de personas y de mercancías, ¿no? ¿Eso qué te facilita? Pues te facilita el poder tener a veces proveedores ya europeos, que te va a evitar pues mucho problema de aranceles, mucho problema de transporte aeroportuario o marítimo, una distribución de productos mucho más rápida y seguramente mucho más eficaz, y luego el que tú estando en España o estando en Portugal o estando en Italia, pues ya estás en Europa, es decir, tú ya estás en Europa y ahí ya puedes ir haciendo ese crecimiento de la manera controlada que puedas hacer, ¿no? Siempre con un estudio previo, siempre analizando bien las cosas, porque salir al comercio exterior no es una cuestión sencilla, no es decir, oye, me voy a ir a la feria de muestras aquí al lado de Gijón a ver si vendo, ¿no? O sea, puedes vender o no vender, pero bueno, el coste y el riesgo que corres pues es mucho menor, ¿no? Pero sin duda alguna, mira, la jornada que nosotros vamos a hacer en la Canaco, en la Cámara de Comercio de Ciudad de México, este martes, día 13 de mayo, que desde aquí invito a todos los que quieran venir y participar y acompañarnos, nosotros la titulamos Destino España, Objetivo Europa, ¿no? Yo creo que ese título de nuestra jornada resume un poco tu pregunta, Javier, ¿no? Es decir, ven, implántate en España, comienza tu expansión aquí, pero luego eso ya te va a facilitar y abrir las puertas a toda Europa, sin duda alguna. Pues con ese eslogan definiste fenomenal lo que intentamos decir. Destino España, Objetivo Unión Europea, y también Destino México, o Destino Colombia, o Destino Argentina, o Destino Brasil. Exacto. Objetivo Mercosur y Latinoamérica. Creo que ese puente es maravilloso lo que estás haciendo con ese entusiasmo que te caracteriza, porque no solo eres coautora de libros, sino que además presentas programas de televisión y de radio, que creo que eres, si tú me lo comentas, uno de las más singulares especializados en este campo, y que has tenido un programa de televisión muy muy divulgativo. ¿Puedes hablarnos de este programa de televisión dedicado a la franquicia? Pues sí, mira, fue un proyecto, yo la verdad es que no sé si es que soy emprendedora, a veces que soy un poco inconsciente, no lo sé, pero vamos, soy de las que veo un charco y me tiro a él, ¿no? Y mira, no sé si tú conocías a Carlos Novoa, que era locutor de radio, además muy querido. Que en paz descanse. Yo le quería mucho porque era un hombre entrañable. Él llevó durante un tiempo todo el tema de comunicación del Colegio de Abogados de Oviedo, que como sabes soy colegiada. Y en un programa de televisión que teníamos que se llamaba La Venia, en Teleasturias, pues me entrevistó un día, pues a raíz de la publicación de ese libro, ¿no? De la franquicia Tratado de Práctico y Jurídico, y bueno, con motivo de un premio que nos habían dado en Florencia como mejor libro de franquicias del mundo y tal, bueno, y tuvo bastante repercusión. Entonces me invitó y tuvimos ahí una entrevista. Un momentito, que eres muy humilde.
fue por algunos señalado como el mejor libro de franquicias del mundo, y tú lo das de corredilla y tal, con la importancia que tiene la franquicia, porque yo tengo que decir, porque esta mujer no solo es eficiente, sino como en general las mujeres muy humilde y hacendosa, que en España, por ejemplo, en España solo hay 1.200 redes de franquicias. Oye, si estoy equivocado, pero hay 75 establecimientos franquiciados con una facturación de 27.000 millones de euros. Oye, si me engaña Google, peor para él. Pero digo, que tú estás abordando un tema de vital importancia, haces un libro que está considerado entre los más expertos del mundo y oye, lo dices en un nanosegundo. A ver. Y luego lo del programa de televisión, que creo que es pionero y exclusivo. Entra más en materia divulgativa. Perdóname, Susana, y aquí tenemos todavía tiempo por delante. Entra en materia que queremos mujeres emprendedoras y dinámicas. Dígame. Te cuento siempre. Bueno, es que me da un poco de apuro a mí esas cosas, sí, pero bueno. Sí, mira, en el año 2010 escribimos ese libro, otro autor y yo, Gonzalo Burgos y yo, porque, bueno, dábamos clases en todas esas escuelas de negocio que tú mencionabas antes, ¿no? En el Centro de Estudios Garrigues, en la Universidad Politécnica de Madrid, bueno, en varias escuelas de formación importantes. Y entonces, sentimos la necesidad de compendiar toda esa documentación que teníamos para dar las clases, porque bueno, pues al final, imagínate, ¿no? Pues cuando íbamos al centro de Garrigues, bueno, pues eran casi todos abogados, ¿no? Con lo cual, pues mi parte era la que más les podía interesar, ¿no? A lo mejor en otros másters de comercio, pues que eran muchos ingenieros, pues les interesaba más la parte económica, tal, ¿no? Entonces, bueno, decidimos escribimos este libro, lo publicamos en el año 2010, según se publicó, nos dieron en Valencia, en el SIF, que era la feria internacional de franquicias más importante del mundo. Llegó a ser, en España teníamos esa feria tan importante, por desgracia ya no la tenemos, y ahí nos dieron el premio al mejor premio de investigación en el mundo de la franquicia, en ese año 2010, que la verdad es que ese premio me hizo muchísima ilusión porque era un premio que llevaba años desierto, llevaban varios años en que los premios de la franquicia que se daban, pues a la mejor franquicia, a la innovadora, etcétera, en tema de publicaciones llevaban años sin darlo. Con lo cual nos dieron ese primer premio. Y fíjate, al año siguiente nos invitan a una gala de premios que había en Italia, en Florencia en concreto, en el Palazzo Borghese, en un sitio que si no lo conocéis es absolutamente maravilloso. Entras allí, es como un cuento de hadas. Y eran una gala de unos premios que se llamaban The Best Franchising of the World. Premiaban a los mejores franquiciados, a los mejores franquiciatarios, no a las empresas, a los franquiciatarios, que al fin y al cabo en una franquicia la base, lo que sustenta toda la franquicia, lógicamente, es su red de franquiciados, ¿no? Y nos invitaron allí, y nosotros la verdad es que íbamos en la creencia de que íbamos a presentar nuestro libro, íbamos con nuestro librito debajo del brazo y estuvimos ahí como 2 o 3 días y decíamos, oye, al final nos han invitado, hemos venido, pero no veo en el programa que nos invite, que tengamos el acto de presentación del libro. Bueno, total que cuando llegamos a la gala al evento, un evento que en el Teatro del Palazzo Borghese es precioso, todo el mundo de gala y tal, bueno, pues resulta que según entramos allí, pues tenían allí un roll-up enorme con una foto nuestra, con el libro y tal, y allí en mitad de la cena pues nos dieron la sorpresa de darnos el premio al The Best Book of the Franchising World, es decir, el mejor libro de franquicias del mundo. Yo digo que los italianos que son un poco exagerados, ¿no? Porque seguro que no... Hola, Javier. Javier. Sí. Dígame. Bueno, como estamos en vivo, mi querido Javier, una noticia de última hora. Ya tenemos papa, ¿no? Ya salió humo. Estaba hablando usted de Italia, de que son exagerados. Y mire, por favor, Susana, que esto es cuántico. Que encima, perdóname, primero lo cuántico y ahora vamos a lo importante. Susana, ¿está usted hablando de Italia y de qué zona está hablando usted, Susana? Fumata blanca, lo estaba viendo aquí ahora. Vale, sí, fue Florencia. Sí. Florencia, bueno, pero estamos cerca, estamos en la Capilla Sixtina, es sin duda lo más maravilloso del arte junto con el paleolítico. Dígame, Gilson, ¿qué habemos papancoima fumata blanca? Dígame, qué maravilla del directo. Dígame. Sí, mi querido hermano, en ese momento tenemos acá la información que salió la fumaza blanca y en ese momento ya tenemos el sucesor del Papa Francisco, que en cualquier momento ya vamos
hablar de quién es el sucesor. Aún no fue publicado cuál fue el sucesor, pero ya salió humo blanco. Entonces, así que para los amigos que nos están escuchando, de aquí a poquito tenemos toda actualizada en www.prensamercosur.org. Adelante, Javier, y disculpe, señora Susana. Qué bueno, no, querido. No, por supuesto, me encanta, vamos a estar en directo y tener esta noticia, qué emocionante. Carlos, bueno. Don Carlos desde Bogotá, Colombia, que es el hombre más intrépido y eficiente del periodismo colombiano. Por favor, dígame usted algo, que yo soy un mal comunicador y en ningún caso periodista. Dígame, don Carlos. Mi querido Javi y la invitada de peso, Susana. como siempre, la querida doctora María Susana. Encantada, Carlos. Encantado, el encanto es mío y estoy escuchando todo lo que usted ha dicho y de verdad me tiene encantado. Pero muchas gracias. Siguiendo la secuencia de la noticia del momento, el cónclave duró muy poquito, eligió al Papa 267 en la historia de los, digamos, papas en Roma. Vemos las imágenes de la prensa internacional, ahí vemos las banderas de diferentes países también. Nos comentan que son 5.000 periodistas de todo el planeta que están cubriendo este evento y por supuesto Prensa Mercosur también ahí se hace presente con esta gran noticia de última hora que la dio nuestro director Gilson Carmini. Pues así es, fumata blanca, y ahora yo quisiera pasar a la Federación Iberoamericana de Franquicias, ya que estamos hablando ya que Carlos hará alguna pregunta desde Bogotá y otros corresponsales. Estará por ahí Roberto desde probablemente desde Veracruz a Ciudad de México, porque anda viajando Querétaro, y tenemos a otras personas, como ves, tenemos acentos iberoamericanos aquí. Don Roberto, gracias. Tenemos Papa, y habemos Papa, usted que es un hombre que sigue todos los ámbitos, siempre de la patrona Guadalupe, de la patrona de América Latina, desde México. Y hablamos de la Federación Iberoamericana de Franquicias, que esta organización internacional a mí me parece muy interesante y que tienes que acabar siendo tú, lo menos la presidenta, un día de estos, o sea, porque como eres muy joven, todavía tienes un largo recorrido. Claro, gracias. Yo que tengo juventud acumulada, me atrevo a decirte que ya como un perro viejo olfateo a aquellos que tienen gran talento como tú, estimada Susana Fernández Iglesias, y tienes una proyección internacional. Pero digo yo, esta Federación Iberoamericana de franquicias, o sea, veo que hay aquí la colombiana, en fin, la de Costa Rica, la Asociación Salvadoreña, la Asociación Mexicana, la guatemalteca, la peruana, la portuguesa, fíjate tú, qué maravilla. Bueno, yo creo que, a mi humilde entender, que tiene... ahí está estará pendiente de la noticia, porque yo no soy importante, comprendes, aunque tú, menos mal que me estabas hablando de Italia, Susana, digo que tiene esta Federación Iberoamericana de Franquicias, de momento tiene el domicilio social en Brasil, en Sao Paulo. Bueno, ¿podrías comentarnos un poquito qué opinas tú del recorrido que podría tener lo que llaman la FIAT, repito a los escuchantes, Federación Iberoamericana de Franquicias, que oye, veo yo que está bastante consolidada, Muy consolidada. Además, mira, te voy a decir una cosa, la FIAT ha tenido históricamente una gran vinculación con España. De hecho, su asamblea anual se celebraba todos los años en el CIF, la feria que te comentaba yo ahora de Valencia. Por eso era la feria internacional más importante que hubo durante muchos años, porque venían todas las delegaciones de todos los países de Latinoamérica. España y Portugal se unían en los 3 días de feria en Valencia. Era una auténtica maravilla. Yo ahí hace muchos años, en ese año 2010, cuando presentamos ahí el libro y nos dieron ese premio, fue cuando empecé a tener ya relación pues con los presidentes de muchas de estas cámaras de franquicias, pues de Ecuador, con Guido Santillán, de México, que entonces estaba el Tarrarás, bueno, de Brasil, con Grasiuso, bueno, es decir, con muchos compañeros profesionales de todas estas cámaras de franquicias, ¿no? Y efectivamente la Federación Iberoamericana hace un trabajo encomiable. De hecho, fíjate, este año han instituido un día de junio, creo que es el 11, como el Día Internacional de la Franquicia. Hacen las asambleas, bueno, pues en distintos países, están trabajando muy duro y muy fuerte
pues para, bueno, pues profesionalizar el sector, bueno, pues tener una gran presencia, bueno, pues al final ir estableciendo las hojas de ruta en cada uno de los países, ¿no? En el mundo de la franquicia hay muchos países en los que, como en España, nos falta todavía una regulación. No es que sea yo muy amiga de que los estados intervengan demasiado, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el mundo empresarial, ¿no? Porque donde entra el Estado a legislar, pues al final lo que nos suele pasar a las empresas es que nos paralizan las cosas, ¿no? Pero sí tener alguna regulación mínima yo creo que sí sería interesante y es un reclamo que hago habitualmente y en muchos países de Latinoamérica pues les pasa como a nosotros, ¿no? Que les falta un poco también esa regulación específica. Y ahí están haciendo una labor muy importante todas las asociaciones de franquiciadores o las cámaras, que allí en Latinoamérica se llaman cámaras de franquicia, muchas de ellas, que unidas todas a través de esta FIAF, de la Federación Iberoamericana de Franquicia, a los que yo desde aquí, si alguno está escuchando, les mando un abrazo y les animo a seguir con el buen trabajo que están haciendo por eso, sobre todo dignificar el sector, profesionalizarlo y bueno, poner la franquicia en el peso que tiene que tener, ¿no? Porque al final es un sistema de crecimiento empresarial que mueve pues miles de millones de euros al año en todo el mundo, ¿no? Pues sí, el Día Mundial o Internacional de la Franquicia, estimados oyentes, es el 11 de junio y hay un impacto global para que vean del mundo y de la iniciativa de la franquicia. También, ya que estamos en estos tejemanejes y pues el Papa no deja de ser, como dice el otro, una extraordinaria y excelente franquicia de la trascendencia, con perdón, de la metáfora, pero creo que ese Consejo Mundial de Franquicias también lo deberás de conocer, ¿no? Digo yo. Dime. Sí, claro. O sea, sí, algún año se celebró en Madrid, algún año el Consejo Mundial de Franquicia se celebró en Madrid y bueno, es muy interesante, entiendes, que se vaya celebrando por distintos países. Yo creo que todo este tipo de eventos es importante que no se celebren siempre en un único sitio, en una única sede, ¿no? Sino que vaya rodando por los distintos países, que se haga conocedor. Yo creo que las asociaciones de franquicia tienen mucho trabajo por delante, tienen que hacer una gran labor, unificar mucho al sector y incluir, que sean mucho más incluyentes de muchas de las cadenas de franquicia, ¿no? Y donde estemos presentes, pues lógicamente, todos los agentes que intervenimos en el sector, pues consultores, abogados, proveedores, bueno, pues al final en todos estos eventos y congresos, pues es donde se aglutina un poco, pues lógicamente todo lo importante del sector. Tú tienes una web, Centro Franquicia, y dentro de ese ámbito global también hay otra importante de mundo franquicia, yo he visto, ¿no? Que es más institucional. Realmente tú comentabas, y bueno, entramos un poco ya en materia, pero somos, ya te digo, tendemos puentes, somos, por cierto, estimada Susana, pontífice, el gran pontífice, el Santo Padre, se denomina también pontífice porque genera puentes, porque crea puentes. Claro. Y en estas estamos. Pero aún así tengo que decirte que yo he visto que la Feria de Valencia, que era muy importante, parece que no tuvo la continuidad y sin embargo tenemos que en ámbitos iberoamericanos y globales hay portales de referencia como es el tuyo y el mundo franquicia del World Franchise Council, más o menos, ¿no? Pregunto yo, ¿cómo ves ese apoyo como tú de consultores, de institucional? Porque sin eso es muy difícil elegir al sector y ese componente. La pregunta la concretaría en esto. ¿Crees que hoy el mundo de Internet puede favorecer mucho esa expansión de la franquicia entre Latinoamérica y Europa de un lado a otro? Porque antes, hace poco, cuando estaba en Valencia, apenas teníamos estas potencialidades y la prueba es que no podía haber un programa como el mío hace muy poquito tiempo, claro. Ahora 2 años. Pregunto, por lo tanto, ¿crees que esto que tú haces con el portal Centro Franquicias o Mundo Franquicia y todas estas instituciones globales que favorecen este mundo están acogiéndose a la ola o no tanto como? Porque tu página es excelente,
Sí, ay, muchas gracias. Muchas gracias. No, pues hay que seguir actualizándola. Es decir, al final, tú date cuenta que una página web tú la haces y en un año, bueno, ya no te digo en 2, se te queda obsoleto, ¿no? Pero sí, las franquicias ahora mismo. Tú fíjate que antes teníamos muchísimas ferias. Teníamos el SIF en Valencia, teníamos Expo Franquicia en Madrid, teníamos, bueno, pues las ferias un poco más pequeñas, pero que a las que nosotros siempre íbamos, como es Franquinorte en Bilbao, o Franquiatlántico en Vigo, que este año hicieron, creo que eran 25 años, ¿no? Al final, hace unos años, la única manera que tenías de vender franquicias, pues era ir a todas estas ferias, ¿no? Entonces, eso y los portales que empezaron a salir en Internet, ¿no? Ahora es verdad que la feria presencial, bueno, pues están como un poco en capa caída, cosa que yo lamento, porque yo soy muy de feria. Yo creo que tú por Internet y en portales de Internet tú puedes vender franquicias, podemos hacer muchas cosas, pero al final, sobre todo nosotros, los latinos, somos personas que necesitamos el contacto, que necesitamos vernos, que necesitamos estrechar la mano, darnos un abrazo, darnos 2 besos, necesitamos tomarnos una cerveza o comer con alguien para verdaderamente pues empezar a entablar conversación y ver que realmente podemos encajar, ¿no? Mira, yo conocí a un cliente mío que decía que él no le daba una franquicia a un franquiciado hasta que no se iban de cena y de copas juntos. Es decir, podía pasar todo el proceso de selección, podía ser la persona idónea, tener el dinero, tener el local perfecto, y decía, no, pero yo a esta persona le tengo que conocer fuera de los despachos, fuera de cuando tienes una entrevista y demás, ¿no? Entonces, al final esa cercanía con la gente yo creo que es fundamental, ¿no? Y a mí las ferias presenciales creo que hay que darles un giro, un poquito, un cambio, porque es verdad que llegó un momento en que se ponían en unos precios que son absolutamente imposibles de ir. Los últimos años en Expo Franquicia, yo a veces bromeaba con la directora de la feria y le decía ya que es que parecía que estábamos comprando el metro cuadrado, porque al precio que lo cobraban, ¿no? Entonces, creo que ahí las administraciones públicas deberían implicarse un poquito más con este sector, ¿no? Favorecer un poco más el intercambio y el que podamos, pues imagínate tú, poder ofrecer en ferias y en eventos el tender un puente, precisamente a empresas latinoamericanas que quisieran venir, ¿no? Pero que se les facilite, que no se les cobren los precios desorbitados, ¿no? Para que, bueno, pues puedan venir aquí y conocer de primera mano el mercado español, ¿no? Yo, además, siempre lo digo lo mismo, lo diré en la conferencia que voy a dar el martes, que una de las cosas que hay que hacer, aparte de todos esos estudios de mercado, del público, de entrada, de aranceles, etcétera, todo eso que hacemos los consultores, yo siempre les digo a la gente, ¿quieres venir a España? Sí, pues vente a España. Es decir, vente a España, aunque sea de vacaciones, conoce España, conoce distintas ciudades, conoce nuestra idiosincrasia, conoce al consumidor, conoce nuestros gustos, nuestro clima, nuestro paisaje y te vas a enamorar de España, ¿no? Seguramente, pero hay que conocer. Sí, que comentaba yo que voy a ceder la palabra en breve a don Carlos Castañeda y a Roberto México y tal, pero deben de estar bastante ocupados viendo y oyéndonos a nosotros. Es lo bueno que tiene el podcast o la radio, que permite escuchar y por otro lado ver. O estamos viendo la plaza de San Pedro todo, seguro, ¿no? Claro, como tú. Pero bueno, a ti te permite, porque tú eres, ya sabes, las chicas sois multitarea, no solo escuchas, no solo ves, sino que encima hablas del tema, divertidísimo. Ahí está el Papa San Pedro, sí, estupendo, qué divertido. No, pues, fenomenal, Susana, estamos viendo el Vaticano en directo. En cualquier caso, me gustaría, antes de pasar la palabra a don Carlos Castañeda y después a Brasil, ¿qué diferencias culturales deben considerarse las franquicias europeas al adaptarse al mercado iberoamericano, etcétera? ¿Y qué sectores tú ves más relevantes? Y lo digo porque, claro, estos sectores dependerán de los factores culturales. Así, abuela pluma, ¿qué dirías tú a un español o un portugués o alguien que quiera ir allí y alguien que venga aquí? Esas diferencias culturales, ¿y cuáles son los sectores? Porque a lo mejor en Europa están pegando sectores que ahí todavía no han pegado. Algo así, ¿no? Creo que está un poco conectado. Dime, estimada Susana. Mira, hay 2 sectores hay un sector que está en continuo crecimiento, pero eso es común en todas partes, en Latinoamérica y aquí en Europa, ¿no? Que es todo el tema que tenga que ver con el tema de salud, belleza y el cuidado y el bienestar personal. Yo creo que hay una tendencia general, ya no solo la gente joven que cuida mucho
lo que come, los productos que usa, etcétera, sino también los que ya vamos peinando bastantes canas, ¿no? En que cada vez vamos tendiendo un poco más a dedicarnos un poquito de tiempo, a cuidarnos, a utilizar buenos productos. Por lo cual, el sector de la salud y todo lo que tiene que ver eso con el bienestar, el cuidado y la belleza está emergente, eso es común para todos. Y luego hay algo que nos gusta a todos y que nos encanta, que es comer, que es salir, que es alternar. Por lo cual eso también está muy bien, ¿no? Mira, en franquicia utilizamos una palabra que a mí me encanta, que es la de tropicalización. Y ese es el consejo que hay que dar. Pero repite ese palabra, Susana, Dios mío, por favor, ¿qué palabra es eso? A ver, primero repítelo 2 veces, que yo soy torpe de oído, aunque sepa el saxo, y segundo, además de repetirlo, explícanoslo, vamos a ver, ¿cómo es la palabra? ¿Es el palabra o el palabra retroqueo? El palabra es tropicalización. Tropicalizar la empresa es adaptar la empresa al país de destino, ¿sabes? Es decir, que si te viene una empresa, que de una taquería mexicana, por ejemplo, la que allí están usando, pues usan una serie de productos, pues mucho, lógicamente, el picante, que luego yo como mucho picante, y siempre tengo que pedir más allí, pero, por ejemplo, mucho cilantro, mucho tal. Tú tienes que venir aquí y sin perder tu esencia, sin perder la esencia de lo que son tus tacos mexicanos y lo que es tu comida típica, tienes que a lo mejor adaptar un poquito las cantidades al gusto del consumidor español, ¿vale? Entonces, a veces hay que también pasa, pero esa tropicalización pasa incluso en torno de una franquicia española. Imagínate una franquicia de pinchos, de montaditos, que en Asturias, pues a lo mejor tienes que tener la carta de los montaditos que te dice la franquicia, pero tienes que hacer un guiño local, ¿no? Pues métele unos montaditos, pues en Asturias, con un quesín cambarale rico, o con un queso gamoneo, o con un poco de un chosco de tineo, ¿no? Y si te vas a Andalucía, pues no le pongas queso cabrales, evidentemente, pero a lo mejor tienes que ponerlo algo, pues típico de esa zona, ¿no? Eso es lo que es tropicalizar, es decir, no perder la esencia de tu negocio, pero adaptarlo de tal manera que sin perder esa esencia, pues pueda gustar y encajar mejor en el mercado al que quieres penetrar, ¿no? Donde quieres entrar. Y vas a ir a México. A ver, don Carlos, pida usted la palabra porque debe estar diciendo a varios noticiarios que estamos eligiendo al, ¿cómo se dirá? 267 pontífice. Vaya por Dios. Digo yo, en cualquier caso, si me permite, Susana, esa tropicalización que sería una adaptación al entorno también que tenemos. Tú vas a ir estos 7 días a México, mañana partes el viernes, y vienes curiosamente el día antes de ese foro iberoamericano y de la iberofonía en Oviedo, ¿no? Vamos, es un foro importante de 7 expresidentes iberoamericanos que, amparados por una fundación, Libertad y Desarrollo, parece que van a venir aquí. O sea que vas a llegar a este foro iberoamericano de la libertad y de y de la democracia, porque dice que el lema de ese foro de la Fundación Libertad y Desarrollo es: están en peligro la democracia y la libertad. Hombre, en algunos países no solo están en peligro, ya están fracasados y, en fin, estoy refiriéndome a los que sabemos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. En cualquier caso, esperemos que el autoritarismo y la polarización pues dé una centralidad a este mundo tecnológico que nos permite expresarnos. Decirte, María, entre ese foro del próximo 22 de mayo y hoy, ¿qué vas a hacer por ahí, por México, mi cuate? ¿Cómo va? No se me revolucione. ¿Qué va usted a hacer, doña Susana, si me permite, que tendrá una agenda muy cargada? ¿Puede comentarnos algo? Con la Comecol. Tengo una agenda de locos y mira, llegamos el viernes en hora de Ciudad de México a las 5:30 de la tarde y bueno, ese día ya con el cambio y el jet lag, pues bueno, poco margen tenemos. El fin de semana sí vamos a estar un poquito de turismo para conocer alguna zona que hasta ahora no conocíamos, y luego ya de lunes al viernes vamos a estar los 5 días trabajando en Ciudad de México. El martes tenemos esta jornada en la Canaco de 9 de la mañana a 2 de la tarde, donde ya tenemos pues más de 40 empresas inscritas, muy interesadas en asistir a esta jornada, y más que estos días pues están pidiendo información, ¿no? Y luego entre el lunes y el viernes pues tenemos una agenda que hemos organizado
pues con un consultor de apoyo que tenemos allí en México y bueno, pues tenemos más de 15 reuniones ya previstas con distintas empresas con intereses en el mercado español. Así que te puedes imaginar, con las distancias que hay en la Ciudad de México entre ir de un sitio para otro, van a ser 5 días agotadores. Y luego ya, bueno, pues el fin de semana sí tenemos allí también un tema ya personal, con amigos y tal, y ya el domingo nos volvemos. O sea que, bueno, bien. Bien. Bueno, muy aprovechado el tiempo. Sí. Bueno, y además que tienes tiempo, pues eres una mujer tremendamente activa, dinámica, o en cualquier caso impulsora también. Eres miembro del Compromiso Asturias, que tuvimos un programa hace poco, y por lo tanto, nada, decirte que también tienes responsabilidad social en todos los ámbitos, y me atrevo a decir a nuestro Gilson, que estará muy ocupado con la elección del Papa, porque, en fin, tenemos también un diario online que atender. Gilson, vamos a ver, fumata blanca y qué más. ¿Puede usted decirme algo desde Brasil sobre el mundo de las franquicias? Porque vaya, dígame usted, porque están triunfando muchas franquicias brasileiras aquí importantes, inmobiliarias. Dígame usted, don Gilson, ¿está usted receptivo? Claro que sí, mi querido hermano. Fuerte abrazo para ti, ¿no? Y especial para nuestra invitada, María Susana, que hoy habla un tema muy importante para las personas que a veces tienen una platita guardada y quiere emprender su negocio y no sabe por dónde empezar, ¿no? Entonces es muy importante nosotros tener en cuenta los modelos que son exitosos en otros países para que nosotros podamos representar en el nuestro esos modelos, porque a veces usted agarra ahí una franquía que vende el oro y tú dices, miércoles voy a quedar millonario, y no tiene la expertise, no tiene el know-how que una franquicia que ya pasó por varios países y ha tenido éxito. Entonces es muy importante ese tema. Bueno, el tema de aquí a poco ya hago una pregunta para nuestra querida Susana, pero aún no tenemos novedad en ningún diario. Estamos conectados directamente con nuestro personal en el Vaticano, que está allá corriendo de un lado por otro como cucaracha tonta. Entonces nosotros de aquí a poquito vamos a directamente con nuestro corresponsal Gianluca Pierre, que está por allá, pero eso nosotros vamos a traer información en el enlace sudamericano y ya tenemos Papa, eso es lo importante. Ahora yo quería, antes de hacer una pregunta para Susana, yo quería saber con ella, antes que salga el resultado, ¿quién ella cree que va a ser el Papa? Si es el africano, si es el filipino, si es el centroamericano. ¿Cómo usted ve, mi querida Susana, ese conclave que ya tenemos, pero no sabemos aún quién es? ¿Quién usted cree que fue? Bueno, no lo sé, hombre, yo creo que tenía muchas en las quinielas, yo creo que el Papa africano, ¿no? A mí si me dices que quién quería que saliera, pues desde luego teníamos ahí un cardenal papable, que era un asturiano, además, no solo español, sino asturiano, de aquí de un pueblito muy cerca de Luanco, que vamos, como sea él, aquí va a ser una fiesta nacional en Asturias, porque imagínate. Pero yo creo que sí, que tocaría un papa africano, un papa de Asia, ¿no? El blanco, ¿verdad? El blanco, Artime creo que es, o no, perdóname. Sí, Artime. Fernández pues hace Artime, poco estuve con una familia que tiene ahí un palacete con perdón cerca de la playa y me enseñó a su hijo con el cardenal Artime. Bueno, es fue bueno medalla de oro este año del diputado, Claro, pero además, curiosamente, solo hubo en la historia, tengo entendido que solo hubo 2 papas españoles. Fíjese la importancia que tenía España y, sin embargo, solo hemos tenido, que me corrijan los que saben, 2 papas. Hay quien dice que uno era español y tal, 2 o 3 papas. Y mira que llevamos 2000 años. Por lo tanto, ya va siendo hora de que tengamos también me importaría que el filipino o el africano, quiero decirte, que está muy bien, pero no estaría mal barrer para casa, ¿verdad, doña Susana? Hombre, vamos. Yo creo que hoy tenía que... Bueno, ustedes realmente están ahí bien nacionalistas, ¿no? Nosotros también tenemos nuestros cardenales ahí, ¿no? Ojalá que alguno de ellos también pueda tener ese papado, porque todos los papas dicen que
el Papa es de tal lado, pero Dios es brasileño, ¿no? Entonces, si nosotros tengamos un Papa, vamos a estar completos 100%, porque vamos a tener un Papa brasileño y si Dios es brasileño, entonces vamos a estar completos. Pero bueno, mi querida Susana, primeramente felicitarte por ese importante labor que usted hace de dar sueños, ¿no?, a las personas, porque eso es lo que usted hace. A una renovación de sueño que mucha gente a veces está ahí perdido y a través de una consultoría bien aplicada y estudiada se puede realizar el sueño de mucha gente que quiere empezar a emprender. Nosotros tuvimos también en México en 4T y todo más, tuvimos ahí como presidente de la Cámara del Mercosur de Paraguay, y visitamos varios países, y dentro de todo eso, nosotros vemos que hoy muchas veces las franquías tienen muchas dificultades y trabas que a veces son muy sobrefacturadas, ¿no? Es importante que nosotros, usted estaba hablando eso no comienzo, que tenemos que tener órganos que no fiscalicen, pero que pongan límites, ¿no?, en determinadas cosas, ¿no? Porque es imposible que hoy una empresa chiquita que en el país es un huevito y se va para afuera y parece ser un huevo de Pascua de aquellos de Guinness Book. Entonces, nosotros realmente tenemos que tener personas como usted que hace esa due diligence, principalmente para saber la realidad y traer toda la información, ¿no? Entonces, ¿qué falta hoy, no, para que los países latinoamericanos, iberoamericanos puedan tener mayor aceptación dentro de lo que es elegir su franquicia? ¿Qué consejo usted da para la gente que está empezando a emprender y a veces no tiene mucha plata, pero tiene una plata buena que podría hacer alguna cosa? ¿Cuáles son los principales puntos que ella tiene que tener antes de poner su dinero y invertir en una franquicia? Esa es nuestra pregunta y desde ya agradecido. Pues mira, sí, muy interesante, la verdad. A ver, el primer consejo sobre todo es formarse yo siempre acabo muchas conferencias con una frase que digo cuando hablo para emprendedores, ¿no? Una frase que es formarse e informarse, ¿no? La importancia de formarse en franquicia, de saber efectivamente a qué te va a obligar ese contrato de franquicia, ¿no? Y informarte bien antes de firmar un contrato con ninguna franquicia, pedir mucha información. En España ahora mismo, por ejemplo, la única normativa que hay, porque teníamos un registro de franquiciadores, pero bueno, dejó de funcionar a nivel de internet, no sé qué país tuvieron, y bueno, en lugar de solucionarlo lo derogaron, ¿no? Una pena, pero es así. Entonces, la única ahora obligación que marca la ley, pues es una información precontractual. Es decir, que las empresas sean muy claras en la información que se entrega a esos emprendedores, a esas personas que quieren invertir y que van a poner, pues como bien comentabas tú, ¿no? Pues sus ahorros o su dinerito que tienen de familia o su indemnización por un despido, o lo que sea, que quieren emprender con ese dinero, invertirlo, ¿no? Sobre todo, no firmar un contrato de franquicia que no entendemos, un contrato de franquicia que sea muy abusivo. Ahora mismo hay muchísima oferta en el mercado, ¿no? Tenemos en España operando que se tenga control, porque no existe este registro, como os decía, pero hay unas 1.300 y pico enseñas. En los países de Latinoamérica la franquicia está muy bien considerada. Yo llevo dando formación en el Instituto Latinoamericano de la Franquicia muchos años y me sorprende que cada generación de personas, incluso empresarios que ya tienen su cadena de franquicias, siguen apuntándose al diplomado porque quieren seguir estudiando y quieren seguir aprendiendo y sabiendo y escuchando consejos de consultores, de otros empresarios en este sector, ¿no? Entonces mi consejo siempre es, antes de firmar, pedir información, pedir el contrato, toda la información precontractual, y que si uno no lo interpreta bien o no lo sabe bien, para eso estamos los abogados, los asesores, los consultores, para que le ayuden a estudiar bien eso, bien el contrato y saber qué va a firmar. Otra parte muy importante que hay que saber interpretar son los planes de negocio, porque, mirad, el papel lo aguanta todo. En un papel podemos poner unos números maravillosos, una supuesta rentabilidad estupenda,
pero no es todo oro lo que brilla, y no todos los papeles y las cosas que se entregan a veces son la realidad de lo que se está queriendo vender. Entonces es muy importante interpretar esos números, que nos digan traducido a romano paladino, ¿no? Como se decía, a saber efectivamente, oye, pues mira, vas a tener que vender tantísimo para llegar a tu umbral de rentabilidad, vas a tener que trabajar tantísimo y vas a tener que vender tanto para poder llevarte este beneficio a casa, ¿no? Es muy importante entender los números que nos dan, por tanto, asesorarse antes de firmar ningún contrato de franquicia, no poner en riesgo el dinero que uno tiene, que cuesta mucho ganarlo, cuesta mucho tenerlo, para luego hacer inversiones equivocadas, ¿no? Y la pena es que cuando uno invierte en algo que llaman franquicia y que realmente no lo es, porque no tiene el peso, la experiencia, el know-how y un respaldo detrás importante de esa experiencia, bueno, pues al final pues te encuentras con que te has arruinado y a veces no tienes ni dinero siquiera ni para reclamar, ¿no? Entonces, o sobre todo, mi consejo a los emprendedores es eso, es que como decían, ¿te acuerdas, Javier, aquel anuncio de busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo? Bueno, pues eso, buscar, comparar, informarse bien antes de firmar ningún contrato. Ese es mi consejo. Estimada Susana, y tú puedes dar mejor la cifra que yo, es que el índice de éxito de las franquicias sobre el resto de las pequeñas y medianas empresas, porque tienen detrás, digamos, una persona, bueno, muchas experiencias de las cuales aprender, el índice de éxito, o sea, tú a un emprendedor, en principio, el índice de éxito de las franquicias es muy superior a una empresa que ponga ¿no? ¿Qué porcentaje estaríamos hablando? Pues 3 veces superior el éxito, sí. Sí, porque al final, a ver, la gran bondad del sistema de franquicia es que tú vas a, digamos, apostar por un negocio ganador, ¿no? Es decir, por un negocio que ya ha tenido éxito, un negocio que tiene su marca ya consolidada, que tiene su marca protegida, que tiene unos estándares de calidad, que ya tiene unos procedimientos estandarizados, que ha acertado y ha fallado un montón de veces seguramente eligiendo proveedores, eligiendo campañas de publicidad, eligiendo ubicaciones, ¿no? Pero que toda esa experiencia, la buena y la mala, es lo que te van a transmitir, ¿no? Y por tanto, pero por eso es muy importante saber de qué franquicia a qué franquicia nos vamos a unir, porque ahora mismo hay muchísima oferta en todos los sectores. Entonces, la gente lo que tiene que hacer es pedir información, pedir ese plan de negocio, pedir toda esa información, contrastarla y luego, bueno, pues el que mejor se encaje, pues decidirse por ellos, ¿no? Muy bien, mira, tenemos aquí, creo que esperándonos a una persona en Colombia que quiere dar la exclusiva del pontífice. Imagínate que fuera un gozoniego, de gozón del banco. Madre. La pera limonera, un papa gozoniego, que es, aunque los gozón que dirían allí, un papa gozón. es un concejo aquí grande, costero, precioso, que está enclavado en el medio de toda esta cornisa cantábrica, ¿verdad? Que tiene ahí el faro de Peña y todo esto. Bueno, es un poco singular, pero bueno, no sé, puede que sí, está entre las posibilidades. En cualquier ayer caso, hablaban de los 4, lo que pasa es que sabes tú el dicho que dicen, ¿no? Que el que entra en el conclave como papa sí. sale cardenal, ¿no? Correcto. Esos 4 favoritos, que era un italiano, el español, el asturiano y otros más, no lo sé. Yo creo que tiene más posibilidades, seguramente, pues otros. Yo creo que toca un papa africano de algún otro país, es importante además, ¿no? Ese mensaje de unión, tal y como está el mundo revuelto. Posible cardenal filipino es muy mediático y además que baila y canta muy bien, lo mismo que el africano que tiene el ritmo. Yo creo que junto con los brasileiros y aquí Gilson, a lo mejor necesitamos un papa que tenga mucha marcha, ¿no? Vienen tiempos muy difíciles y me atreví a decirle, don Roberto, ¿está usted preparado desde Ciudad de México por ahí? Que nuestra invitada va a ir pronto para allá. Usted creo que está en Veracruz. Claro, dígame, don Roberto. Claro. Estamos pendientes, pues dígame usted y perdóneme las digresiones y pídale disculpas por este pecador a la Virgen de Guadalupe, la patrona de Iberoamérica, de Latinoamérica, perdón. Dígame, don Roberto, desde dónde está. Muy buenos días, hoy desde la Ciudad de México, del ombligo de la luna, muy felices, muy contentos por aquí, de saber que ya tenemos nuevo Papa. Bueno, esperemos la noticia que nos la den nuestros corresponsales y amigos. Un privilegio para, como siempre, saludando a nuestro director Gilson, a usted, mi amigo Javier, a Carlos Castañeda. Y bueno, como siempre, un honor y un privilegio, una gran abogada, Susana Fernández Iglesias. Mañana México se viste de gloria
Mañana tenemos la otra visita de una gran mujer. Las mujeres están empoderadas en este país y bueno, una más viene a sumarse al tsunami de salud. Bueno, enhorabuena, entró un ruido muy feo. Sí, ahora mi cuate ya cree que teníamos papa nombrado y... Yo también. Perdón, esperamos. Dígame sobre la franquicia, querido Roberto. Bueno, antes que nada decirle a la doctora que es un privilegio que no conocemos su libro, pero que estoy seguro de obtenerlo aquí en México para que mañana me haga el favor de autografiarmelo. Aquí Hombre, la vamos encantada. a esperar con mucho cariño y vamos a estar ahí en Canaco con don Vicente con Camposeco por ahí, que es amigo. Anda, otra exclusiva. Pero don Roberto, es que aquí vais en volandas, me traéis al retorter entre Susana, que tiene un premio y lo dice el Papa, y usted que dice que mañana va a estar va a estar en Ciudad de México y va a coincidir con nuestra invitada. Bueno, esto es mágico casi. México bueno. mágico, México magnífico, y usted va a tener la firma de nuestra invitada. Maravilloso. Dígame, don Roberto, no me lo Claro olvides. que sí. Alfombra roja, claro que sí, para nuestra invitada y todo lo que se le ofrezca. Ahorita, después nos ponemos de acuerdo. Pero bueno, independientemente y siguiendo la visión del programa, yo le quería preguntar, doctora, ¿cuáles son las principales tendencias actuales en el mundo de las franquicias, especialmente hoy con la irrupción de la inteligencia artificial y la nueva tecnología? ¿Qué pasa con el mundo de las franquicias? ¿Va a la alza o va a la baja? ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que el sector de la franquicia está en continuo crecimiento, Mirad, pensar en el dato, por ejemplo, en pandemia, que fue un año pues desastroso. ¿Tenemos nombre? Tenemos nombre. ¿Quién va a ser el nuevo papa? Es el francés, ¿no? Que va a ser el sucesor de Francisco, Dominique Mamberti. Ese es el cardenal que anunciará, que anunciará al mundo el nombre del Papa. Estamos acá esperando, no tenemos. Adelante, Javier. No, ese va a ser quien anuncie el Papa. Atiende, yo creo que la exclusiva la tiene que dar el periodista más ínclito y más tal, que es don Carlos Castañeda. Me reservo para él esa exclusiva, porque desde el país de la belleza, el pontífice tiene que seguir el ejemplo de Carlos Castañeda, que está en todos los lados. Ahora, es que es en donde la ubicuidad lo tiene Carlos Castañeda, por lo tanto lo más cercano a lo que representa el endiosamiento y Dios. Uy, perdóneme, dígame. Oye, Javi. perdonar, teníais que haber visto la cara de mis compañeros cuando salí a decirles lo de que era el Papa francés. Hacen todos. Entonces... Bueno, les comento que hace pocos minutos titulamos Habemos Papa, el grito que replica todo el mundo. Sí. Y aquí en Colombia somos la tendencia número 3. Llevamos más de 700 visualizaciones y estamos muy contentos con eso, mi querido Javi. Qué bueno. Seguimos en la Enhorabuena. expectativa y espera mi pregunta, mi querida María Susana. Sí. Vale, estábamos con don Roberto de Ciudad de México, que le iba a solicitar su autógrafo para el libro. Estamos de moda. Dígame, don Roberto, y perdóneme que le haya interrumpido, pero fue Gilson, no yo. No. Oiga, que los franceses no están muy a favor del Mercosur, o sea que cuidadito. Vamos a ver, don Roberto, dígame usted dónde va a acoger a nuestra invitada y todo eso, y las preguntas, sobre todo las preguntas. Ahora es el momento de las preguntas. Disculpen las digresiones. Bueno, yo sé que viene a alfombra roja, pero bueno, algo muy importante que las franquicias no dan en México son los exquisitos tacos de la esquina, tacos parados, un buen tequila y un exquisito mariachi, una serenata. Ya sabe, aquí vamos a estar esperándola desde aquí en la Ciudad de México, con mucho cariño y mucho respeto. Roberto, había hecho una pregunta sobre la inteligencia artificial y todo este tema, exacto, que no se me olvidó. Dígame, ¿puede repetir un poquito la pregunta, más claro o menos, sí, porque, en fin, tenemos un programa accidentado, pero, en fin, todo sea por la trascendencia y el más allá. Claro. Le preguntaba, doctora, le vuelvo a cuestionar, las principales tendencias actuales en el mundo de las franquicias, con la irrupción hoy de la inteligencia artificial y toda la tecnología que nos invade.
Bueno, a ver, es todo un reto. Ahora el mundo nos está revolucionando a todos, en el mundo jurídico, en el mundo empresarial, el mundo de la consultoría, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial va a ser una herramienta o está siendo una herramienta que nos puede servir a todos para facilitarnos el trabajo, pero de ninguna manera podemos verla como que pueda venir a sustituir el trabajo de nadie, ¿no? Por supuesto, ni de consultores, ni de abogados, ni de las propias empresas, ¿no? Que al final tienen que optimizar su trabajo. Al final, ¿sabes qué pasa? Que todos estos nuevos medios y toda esta información que va tan deprisa, las redes sociales, el cómo se mueve ahora mismo absolutamente todo, es muy bueno para las franquicias, porque piensa que cualquier empresa, pues por ejemplo una empresa mexicana que esté teniendo mucho éxito allí, y que de repente pues quiera venir a España, pero que aquí a lo mejor todavía no se le conoce, ¿no? Con el coste que puedes tener en inversión en cuestión de posicionar tu página, de redes sociales, de interactuar, hay vídeos que se hacen virales en cuestión de minutos o de horas en todas partes del mundo. Al final tienes una oportunidad muy buena si lo sabes trabajar y si te pones en manos de profesionales que te ayuden con toda esa parte, haces un trabajo de aterrizaje en el país, pues muchísimo mejor, ¿no? Yo creo que las franquicias están en un buen momento. El sector de la franquicia, es verdad, interrumpimos con el tema que estaba diciendo yo, lo de la pandemia, ¿no? Que incluso en pandemia, que fue un año en el que, claro, imagínate, se paralizaron las aperturas, muchas empresas que estaban empezando el proceso de expansión, pues asustados, agazaparon y no pararon, pero no fue el desastre que se pensaba, ni muchísimo menos. Ralentizó el crecimiento, pero siguió creciendo, ¿no? Entonces, si superamos esa época que para el comercio directo fue tremendo, yo creo que la franquicia tiene un buen camino. Lo que sí que es importante es que las franquicias sepan ir adaptándose. Ahora mismo el consumidor, y sobre todo el consumidor más joven, es un consumidor muy digital, muy digital. Entonces, salvo esos servicios que son personales o que pues eso, un salón de estética, tienes que ir allí porque tienes que ir a hacerte allí las cosas y demás, todo lo que sea venta de producto, las franquicias tienen que ir muy a la par en lo que es toda la cuestión digital, ¿no? El otro día yo tenía una reunión con una empresa de Uruguay, ¿no? Que estaban interesadas en venir a España, y allí la parte de lo que vendían, o sea, no significaba, lo que vendían online, no significaba ni un 2%, ¿no? Empresas de su mismo sector en España, lo que supone su venta online, al final, a la hora de hacer el resumen del año de ventas, estamos hablando a lo mejor casi de un 50%, ¿no? Por tanto, sí que eso es una parte que hay que tener muy en cuenta cuando se quiere pasar a otro país, ver un poco cómo está esa situación, para poder adaptar tu modelo de negocio y que sea beneficioso también para los franquiciados, porque toda esta venta online no solamente para que gane la cadena, sino tienes que favorecer que cada franquiciatario de cada zona se pueda aprovechar del consumo digital en su zona de exclusividad, pues que él tenga sus beneficios, ¿no? No sé si... Ok, perfecto, sí, quedó muy claro, gracias. Gracias, pues gracias, Roberto. Gracias, don Roberto. Y dejamos a Carlos para la exclusiva, porque... Yo voy a aprovechar, mi querido Javi, para hacer un recuento de lo que está hablando la querida doctora María Susana. En el dinamismo de ese panorama que usted está comentando, el panorama económico de Latinoamérica, las franquicias que se han consolidado como una poderosa herramienta para ese crecimiento empresarial, el modelo de negocio que también cambia la solidez de una marca consolidada y ese empuje de emprendedores locales que ha demostrado ser, digamos, una vía eficaz para la expansión comercial. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Qué desafíos legales y regulatorios enfrenta las franquicias europeas al entrar en el mercado latinoamericano? ¿Cómo me vio con esa pregunta, querida doctora? Yo creo que es la mejor. Fíjate, yo creo que tiene más problemas las franquicias latinoamericanas cuando entran en determinados países de Europa más que a la inversa. Te explico por qué. Porque, como te comentaba antes, la mayor parte de los países de Latinoamérica tienen poquita regulación en franquicias, tienen una regulación muy similar a como la que tenemos en España. Es decir, el contrato de franquicia y la regulación y los requisitos y esa información precontractual
etcétera, la obligación de la marca registrada, pues la suelen tenerse, bueno, pues en algunos artículos o del Código de Comercio o la Ley de Propiedad Intelectual o la Ley de Propiedad Industrial, en algunas leyes, sin tener una ley específica, ¿no? Si ya cruzamos un poquito más arriba y nos vamos a Estados Unidos, ahí ya es la locura. O sea, pasamos del todo a un intervencionismo estatal brutal, pero brutal, hasta que el COF, la circular de oferta vinculante, que en España lo llamamos el DIP, el documento de información precontractual, en Estados Unidos puede tener pues cientos de páginas. Como te salgas $1 de la planificación que has puesto, ya puedes tener ahí un problema. Es decir, en Estados Unidos hay una regulación muy específica y muy controladora del Estado a las franquicias. Allí no puede llegar cualquiera, como aquí, que viene cualquiera y dice, pues ya tengo una franquicia, porque ya tengo un negocio y ya estoy vendiendo franquicias y nadie te dice que no, ¿no? Y algo parecido pues pasa en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Por tanto, de las europeas que puedan ir para allá, pues menos problemas. Las latinoamericanas que vengan hacia España o Portugal, no, en ese sentido no tienen problema, en Italia tampoco. En Francia sí existe la ley Duvan, que es una ley de franquicias bastante exigente también. En Gran Bretaña, que aunque ya no pertenezcan a la Unión Europea, pues en el Reino Unido también tienen una ley bastante extensa y bastante rígida en franquicias. Y entonces, bueno, por eso sí que es muy importante ir viendo a qué país de destino vas a ir, ¿no? Y sobre todo el consejo de entrar en aquellas en las que, bueno, pues de momento no tengas tantas exigencias, ¿no? Y puedas hacer un crecimiento pues adaptado a la normativa que es muy fácil adaptarse. Pues muchas gracias. Seguimos pendiente, don Carlos, de la exclusiva, y yo querría hablar con doña Susana Fernández de Iglesias de los ámbitos de los sectores que ella habló de los de salud, belleza y cuidado personal, también del gastronómico, pero yo quisiera que hiciera ahora entramos ya en la recta final, nos quedan 20 minutos o así, o 10 o 15 en cualquier caso. Yo quisiera que nuestros escuchantes, emprendedores y que tienen la ilusión de poner un negocio, contemplaran la posibilidad, como dice nuestra invitada, de que hay casi 3 veces más posibilidades de éxito si lo haces así. Y pues esos señores que tienen la esperanza y el emprendimiento, yo decirle que nuestra consultora Susana tiene la experiencia y contrastada, y estamos tendiendo estos puentes, y por lo tanto, para nuestros oyentes, que no son pues unos expertos, me gustaría que definieras o trazaras a vuela pluma, repito, cuáles son esos sectores donde podrían estar interesados, además de los que habíamos hablado que son los más, los de mayor tendencia. Hay sectores que me imagino que aunque sean pequeñitos están creciendo, otros que, pues no sé, la lavandería, puede ser lavandería o temas que la gente no conoce mucho, como puede ser el de revisión de automóvil o de modas. Podríamos comentar estos sectores porque a lo mejor hay una persona que tiene una cierta vocación y resulta que hay una franquicia, está pensando poner una tiendecita o algo así y se da cuenta que puede estar arropada por una franquicia, ¿verdad? Y un poquito de esto, ¿no? Lo que quería yo es que resaltaras estos sectores que todavía no son, como dicen ahora, emergentes o que están triunfando, pero que sí hay muchos personas que podrían estar interesadas. ¿Podrías hablarnos un poquito de esa, línea secundaria de las franquicias? Sí, bueno, a ver, tú piensas que franquicias, casi todo se puede franquiciar. En España, si tenemos un tema regulatorio, por ejemplo, las farmacias y los estancos donde se vende el tabaco, no lo puede poner cualquiera, ¿no? Sino que tiene que venir pues por concesiones administrativas, etcétera. Cosa que en otros países no pasa, ¿no? Me ha pasado con algunas empresas, por ejemplo, allí en México, ¿no? Que tienen cadenas de farmacias, Roberto las conocerá, hay muchas muy conocidas, que alguna de ellas quería crecer en España, ¿no? Claro, yo ya ahí, en la primera reunión que tuvimos con ellos, ya se lo dije, o sea, en España no puedes venir y poner una franquicia de farmacia porque la ley no te lo permite, ¿no? Pero sí que hay muchas, o sea, el sector moda, el sector, por ejemplo, de alimentación está creciendo muchísimo en franquicia. Y de alimentación no pensando en esas grandes superficies de supermercados que están en los grandes centros comerciales, sino en esos supermercados pequeños de proximidad. Es decir, si te das cuenta, estamos como reinvirtiendo, volviendo a la tienda de barrio, volviendo a salirte a comprar en tu barrio, en tu zona, alejándonos un poco del centro comercial, ¿no? Y ahí sí que está habiendo ahora, se está buscando mucho autoempleo, está creciendo mucho el tema de
de los supermercados pequeños, que lo pueden llevar a lo mejor pues un matrimonio, ¿no? También están surgiendo muchas franquicias, pues por ejemplo, de gestión de temas, por ejemplo, de gestión de redes sociales, ¿no? O de tema de marketing, y de mucho trabajo que pueden ser de trabajos desde casa, empresas que no necesitas tener un local propiamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una empresa, un cliente de una empresa de marketing olfativo, es decir, que tú no necesitas ni siquiera tener un local, ¿no? Lo que haces es, vas poniendo por todos los distintos locales, empresas, negocios de todo tipo, pues unas maquinitas con unos difusores, que cada 28 días te viene el técnico, te le cambia el aroma y tienes siempre un olor estupendo, ¿no? Son franquicias y son negocios que han ido surgiendo, que antes tú querías un ambientador para tu oficina, para tu casa y vas al supermercado. Ahora ya tienes, pues esa manera de perfumar y de tener ambientado todas tus oficinas, tu tienda, lo que sea, ¿no? De manera permanente, y eso, bueno, pues son franquicias que también están surgiendo, ¿no? Y franquicias, pues, de comercialización de productos o de servicios, pues también están, que requieren muy poquita inversión. El tema de reparación de telefonía, por ejemplo, que hay empresas pues que pones un negocio pues por 20, 25 mil euros, como siempre pensando, esas inversiones pequeñas siempre son pensando en un autoempleo, ¿vale? Pero luego también hay que pensar en grande, y también hay que pensar que, por ejemplo, las fábricas, como la fábrica de Coca-Cola, pues también pueden operar como franquicia, ¿no? Entonces, hay fábricas, tú tienes una fábrica, pues de lo que sea, ¿no? Pues una fábrica de zapatos, una fábrica de muebles, o una fábrica de cualquier cosa, que lo tienes, ya va a salir. Ay, que va a salir, dicen ahora. Bueno, quiero decir que las fábricas también pueden ser franquiciadas, ¿no? Es decir, que puedes tener una fábrica en México que tiene mucho éxito y decir, bueno, pues quiero replicar ese modelo de negocio en España y que luego, bueno, pues montarlo, ¿no? Entonces, pensar que la franquicia puede ir desde el negocio pequeño, siempre y cuando tengas algo que te diferencie de la competencia, siempre y cuando tengas un know-how, tengas un saber hacer que lo puedes transmitir, bueno, pues el negocio sea pequeño, sea grande, puede ser franquiciado. Estimada Susana, que además de la inversión inicial, los franquiciados normalmente, o sea, deben de pagar una cuota de franquicia, unas regalías. Si nos explicas un poquito, porque bueno, efectivamente puede ser desde un autoempleo de pocos miles de euros hasta superar, no sé, si Zara puede franquiciarse a un país, en cualquier caso Carrefour, que será muy costoso no solo el local, sino lo que supone la superficie y la decoración. Pero además de esa inversión, digamos, media, inicial, para poner la franquicia, bueno... Abren el balcón, perdona. No, nada, yo voy a tomar nota de lo que te pregunté porque si no se nos olvida, pero en cualquier caso las cuotas de las franquicias y las regalías varían también muchísimo, me imagino, ¿no? Sí, ahí sale, ya, a ver que lo van a anunciar. Sí, claro que varía. Hay una cantidad que se paga inicial, que es un canon de entrada, que es la cantidad que se paga a fondo perdido, pues para que te den, pues el derecho a pertenecer a la franquicia, a la cadena, ¿no? A la marca, etcétera y tal. Y después hay unas regalías, unos royalties mensuales, que ahí pueden variar. Cada franquicia es un mundo, hay algunas que ponen una cantidad fija, hay otras que lo que ponen, bueno, pues es un porcentaje sobre ventas, otros sobre beneficios, bueno, pues eso puede variar, ¿no? El cardenal Presbot elegido como nuevo papa, el cardenal Presbot elegido como nuevo papa, lo anuncia el Vaticano. ¿Y de dónde es? Estamos verificando, pero su apellido es Presbot, elegido como nuevo papa. ¿Quién es? Ha tenido enormes diferencias. Nos pegamos al canal, un canal local de Colombia. Si me lo permites, Javi, por un minutico. Sí, claro. De diálogo, de unión entre los dos sectores de la iglesia cada vez más distanciados, y ese era uno de los, digamos, de los puntos fuertes y notables que se le atribuían a la figura de Prevost y a lo que él representa. Un misionero, Margarita, de Chicago, es hoy el nuevo papa. Chicago, de Estados Unidos, el nuevo papa. ¡Ostras, el americano! Muy cercano a las comunidades latinoamericanas. En este momento vemos al cuerpo de cardenales. Es que estamos viéndolo en directo. En cualquier momento la salida de Robert Prevost. Robert Prevost se llama el nuevo León papa. XIV. Es de Estados Unidos, el nuevo papa, querido Javi. Siga usted. Bueno, contra todo pronóstico, yo creo, ¿no? Sí, pero... Bueno, va a ser un San Roberto, yo tengo santo.
Uy, ¿hemos perdido a Javier? Para nuestra región porque tiene un... No sé qué ha pasado, ¿fue de la emoción o qué? Hemos perdido a Javier ahora. Javier, que debe estar No pasa nada, no pasa nada. Es una emoción que se contagia, doctora, pero bueno, ya regresa. Ay, ahí está Javier, ¿qué fue de la emoción? De la Comisión Pontificia para América Latina, es un hombre que conoce nuestras Te problemáticas. oímos, Javier, está silenciado. Que de nuevo nos toca. No Está silenciado. Que tiene apellido, perdón, que he tenido una llamada y me estaban dando esa información también a mí, que tiene de apellido Martínez, es Robert Francis Presbos Martínez. O sea, tiene apellido hispano. Trabajó. Qué bueno. ¿Me oyes, don Carlos? A los 26 años se ordenó como sacerdote, estudió matemáticas y se especializó también en filosofía. Es de la comunidad de los agustinianos, misionero de esa congregación. Fue obispo en Chiclayo, en Perú, en el año 2014, un cargo que ocupó, que también el Papa Francisco lo llamó en enero para su cargo en el Vaticano. Presbos conocía desde la época en que era obispo en Buenos Aires al Papa Bergoglio, muy cercano a América Latina. Es un hombre que habla inglés, español, italiano, francés, portugués, latín y alemán. Es hoy, este hombre, el primer Papa norteamericano en la historia de la Iglesia Católica, Nicolás. Un misionero de la Orden de San Agustín, sería el 7º Papa que pertenece a esta orden. 4. Bueno, mi querido Javi, ya tenemos Papa. Me parece que va a ser León algo, ¿no? En cualquier León caso 14. digo, León 14. Y además, repito que tiene apellido Martínez. Bueno, no deja de ser una sorpresa. Es de origen español, están comentando de origen español. Bueno, qué cantidad de idiomas que maneja el nuevo Papa. Qué bueno. Pues sí, qué bien. Bueno, pues nada, que haga mucho bien, que sea para bien el cambio. Claro. Pues nada, seguiríamos con el programa de la franquicia, a ver si conseguimos centrar y terminar como debe de ser este maravilloso tema que es proemprendedor y que, bueno, fue un poco accidentado el programa, tienes que perdonarnos, ¿no es así? No, emocionante, qué accidentado, emocionante a tope. Retomando, disculpa que te interrumpa, Javier. Estaba usted hablando, doctora, de los retos, de lo que sigue, de la actualidad. Adelante, la escuchamos con mucha atención aquí en México, aquí también la esperamos. Sí. No, bueno, lo que estaba comentando un poco es eso, ¿no? Que al final la franquicia es un sistema que se puede acomodar a prácticamente casi todos los modelos de negocio, ¿no? Siempre y cuando sea un negocio que no esté demasiado personalizado en una única persona y que siempre que lo puedas replicar, siempre que tenga algo que te diferencie de la competencia, y que al final, y que no sea algo pasajero, que no sea una moda de algo que hemos sacado de repente para este verano, pero que no tenga continuidad, ¿no? Los negocios son algo vivo, el franquiciante, la central franquiciadora tiene que tener muy claro que su negocio lo tiene que estar actualizando, esa investigación de mercado, ese +D, tiene que hacerlo siempre para poder ofrecerle a su red de franquiciatarios siempre pues estar a la última absolutamente en todo, el ir innovando en servicios, el ir innovando en producto, ¿no? Porque al final eso es lo que te va a garantizar mantenerte en un perfil de éxito con el público, ¿no? Susana, y quería comentarte, para ya dar la recta final, ¿cuáles crees tú que son los errores principales errores, y por encima, obviamente, los principales errores que crees que cometen las franquicias al intentar internacionalizarse, o que tú ya has tenido esa experiencia de México y España? ¿Cuáles crees que son los principales errores y cuáles crees que son las claves para que esa franquicia, por lo tanto, casi es la antítesis de los errores, para que logre una expansión sostenible, rentable en mercados diversos, como el europeo y latinoamericano? Errores y claves de la internacionalización de tus franquicias, que creo que nadie mejor que tú para que los comprenda, porque como consultora internacional, pues dime. Sí, mira, además yo doy una conferencia, la he dado varias veces, de errores en franquicia, ¿no? De los errores a evitar, ¿no? Mira, quizá el mayor error que puede tener una empresa es tener una excesiva prisa a la hora de querer crecer, ¿no? Y de hacer un crecimiento muy descontrolado. Tú no puedes hacer un crecimiento de solo quiero tener aperturas, y este año quiero cerrar con 100 franquicias y el año que viene con 1000 y venga, sin tener
una estructura empresarial que la tengas que ir acomodando. Ahí yo he visto caer muchas franquicias que estaban teniendo un crecimiento estupendo, un crecimiento muy bueno, una buena acogida del público, pero que de repente se centraron tanto en crecer, en vender franquicias, que se olvidaron de replantear su negocio interno. Es decir, porque tú al final, date cuenta que tú tienes una estructura igual de 20 trabajadores, pero cuando tienes una franquicia, tienes 100 franquicias, esos 20 trabajadores internos igual tienen que ser ya 50, ¿no? Para poder dar cobertura, soporte y apoyo, que al final por eso te pagan, ¿no? Por dar ese apoyo. Entonces, ese crecimiento, el no hacerlo asesorado, el creer que yo conozco todo de mi negocio y que no necesito que nadie me haga nada, el crecer sin un plan establecido, ¿no? Y sin una buena documentación, sin tener una buena estructura documental, sin tener unos buenos manuales, sin tener procedimentados y estandarizados todos tus procesos. Ese es otro de los grandes errores que suele haber, ¿no? O el no querer pagar a un buen abogado, a un buen consultor, y utilizar un contrato tipo que pueda sacar de cualquier sitio, ahora de internet o del ChatGPT o de todas estas cosas. Hay que tener mucho cuidado, tiene que ser un traje a medida, el proyecto que tú tengas es un proyecto que tiene que valer exclusivamente para ti. Y no vale ahorrar un poquito de dinero en tu salida al mercado como franquicia, porque luego, yo siempre digo una frase, solo se franquicia una vez. Si lo haces mal, a lo mejor has perdido la oportunidad de un crecimiento empresarial muy bueno y a lo mejor por el camino pues has dejado un montón de cadáveres de franquiciatarios que han confiado en ti y que se han arruinado porque tú no has sabido hacer bien las cosas, ¿no? Por tanto, hay que franquiciar con responsabilidad para no cometer esos errores, porque mira, si tú cometes errores en tu empresa y tú te arruinas, es un problema tuyo. Pero si cometes errores en franquicia, vas a arrastrar en tus errores a muchas otras personas que de buena fe han confiado en ti y te han pagado por tener tu marca. Por tanto, yo creo que si todos los empresarios tenemos que actuar con responsabilidad, en franquicia muchísimo más. Y yo es un discurso que soy muy machacona y que siempre lo digo porque creo en este sistema comercial, pero creo que hay que hacerlo bien, con responsabilidad y de la manera correcta. Y sobre todo con la supervisación de consultoras. Sí, y con apoyo, claro. Y que tiene esa ética para decir y responsabilidad para decir esto. Pues sí. Vamos a pasar a Buenos Aires, donde radicó el Papa Francisco, que ahora ha sido pues elevado a los altares de verdad, en el sentido de que ya tenemos sucesor y que por lo tanto Papa Francisco, que era bonaerense, creo, en cualquier caso argentino, y aquí tenemos su tono en nombre de Hernán Sabater. Ahí ya sale. Dígame. Ajá. Que ya sale. Pues vamos a poner a Hernán Sabater, que digo yo, don Hernán, perdóneme, sé que estamos abusando de su confianza como argentino, puede comentarnos algo de esta y poner orden en esta casa, que claro, con la actualidad desbordante nos ha hecho que el podcast se salga un poquito de carril. Dígame, don Hernán, sé que es serio. Muy buenas tardes, doctora. Un afectuoso saludo desde Buenos Aires. Quería preguntarle qué oportunidades ven las franquicias iberoamericanas para expandirse en el mercado europeo. Bueno, y una próxima pregunta sería, ¿cómo pueden las franquicias aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente y optimizar sus operaciones? Bueno, como veis, estamos muy actualizados porque creo que la inteligencia artificial, lo que tú dices, y las posibilidades incluido, no sé si habrá una feria virtual de franquicia, pero tú y yo tenemos que hacer Sí la hay. Sí la hay. Bueno, sí la hay, tal vez no con el éxito. No, que tal vez sea esa la que se esperaba. Lo que hace que fracases por franquicia y otras, ¿no? No lo sé. No lo sé, no están tampoco teniendo un éxito especial. Mire, oportunidades del mercado español. A ver, el mercado español es un mercado que está en continuo crecimiento. España ahora mismo es el país que más turistas recibe en el mundo. Tenemos la posibilidad de estar dentro de la Unión Europea. La cantidad de europeas que están viniendo para la creación de empresa, teniendo en cuenta siempre los objetivos de desarrollo sostenible, empresas sostenibles, empresas eficientes energéticamente, es decir, todas esas empresas que tengan esos principios dentro de su misión o valores de la empresa, que quieran expandirse, el mercado español al final lo que te da es toda esa posibilidad, que el momento que tú te conviertes en una empresa española porque constituyes tu empresa aquí, ya eres una empresa española a todos los efectos, tienes acceso a esas ayudas, a esas subvenciones europeas, y luego tienes las puertas abiertas de toda Europa, como comentaba al principio, ¿no? Es decir, una empresa española puede operar en todo el mercado europeo,
puedes vender a todo el mercado europeo, tanto presencialmente, implantación de nuevas empresas o de nuevos franquiciados, pero también de manera online, ¿no? Y la inteligencia artificial, pues desde luego nos va a ayudar a las franquicias muchísimo. Date cuenta, para optimizar procesos, cada día tú vas a una charla o te enseñan un programa nuevo de inteligencia artificial y resulta que al día siguiente ya casi se ha quedado obsoleta, ¿no? Pero cada vez hay más en las que sí se puede... perdón, que me entraba una llamada. Al final, la inteligencia artificial, como a cualquier otra empresa, a las franquicias les va a ayudar muchísimo, sobre todo en estandarización de procesos, en recabar, iba a decir una palabra mal dicha, en recabar datos. Para las centrales franquiciadoras es muy importante la información, los datos de producción, los datos de clientes, los datos de resultados de cada uno de los negocios franquiciatarios y de los suyos propios. Toda esa información que muchas veces los franquiciatarios son un poco reacios a veces a compartir esa información, para la central es absolutamente importante. Si las franquicias invierten en programas informáticos buenos, que ahora mismo con la inteligencia artificial se van a economizar muchísimo, en la que, pues, como centrales de compras, volcado de datos, etcétera, toda esa información que va a recibir la central franquiciadora es un tesoro, es muy valioso, ¿no? Porque al final no tienes que estar haciendo estudios de mercado en cada zona donde vayas y extrapolando conclusiones de cada cuenta de resultados de cada uno de los franquiciados, ¿no? Sino que todos esos datos se vuelcan y en cuestión de segundos tú vas a tener ya una información que es valiosísima para luego poder seguir transmitiendo a los nuevos franquiciados que se unan a la cadena, ¿no? Con lo cual, yo creo que la inteligencia artificial es algo que ha venido, que ya llevaba tiempo, pero que desde luego ha venido para quedarse y que tenemos que ponernos las pilas todos, pero a marchas forzadas, porque si no, nos quedamos atrás. Pues así es, entre esas transformaciones profundas que producen en las franquicias y en el retail en general, el modelo de expansión que supone la franquicia y la adaptación a un consumidor más exigente, y que los nuevos emprendedores deben de tener a su supervisación, como la de nuestra consultora Susana Fernández Iglesias, y que sin duda la franquicia es un motor clave para un crecimiento de otra manera, y que seguro que los franquiciados están en innovación constante, porque si no, como bien dijo nuestra consultora Susana, no pueden soportar la expansión, y no solo su fracaso, sino el de todos sus franquiciados o aquellos que confiaron. Pues bueno, si la franquicia es mucho más que un modelo de expansión, es sin duda un vehículo, llamémosle, para un emprendimiento más diversificado y más sólido. Y nuestra consultora señala en su blog que puede servir para la transformación y desarrollo económica de nuestros hermanos iberoamericanos. Antes de despedirnos por hoy y agradecer a la compañía especial de nuestros corresponsales que han estado pendientes de un día singular para nuestro ámbito iberoamericano, que es esencialmente católico, en cualquier caso nos conecta estos mundos, me atrevo a decirle a nuestra compañera Susana Fernández Iglesias que, diga esas últimas recomendaciones, si le parece bien, y con esto despedimos el programa, muy agradecidos y también un poquito, extrañados de que, qué casualidad que en directo y demás, pues tengamos que ver que el Papa ya es de apellido español Martínez. Y me parece que por lo menos en Estados Unidos ya tenemos más aliados. Dígame, sí, pues nada, por concluir, primero daros las gracias a todos. Me ha estado un rato muy entretenido, desde luego un día histórico. Nunca hice una entrevista así, que como que con nombramiento del Papa en directo. Esto ha sido absolutamente maravilloso, lo recordaremos siempre. Gracias a todos y la recomendación, mirar tanto, si nos está escuchando algún empresario que tenga empresa y que esté pensando crecer en franquicia, que lo valore, que analice bien su empresa, que vea que económicamente que tenga que tenga un know-how, que tenga algo que le diferencia de la competencia, que es un mundo apasionante, pero al que hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle dinero, pero que luego es muy satisfactorio ver cómo tu marca va creciendo y cómo, gracias a tu marca y a tu apoyo y a tu transmisión de ese know-how,
muchas personas pues pueden encontrar un futuro empresarial, ¿no? Y aquellos emprendedores que tengan una idea de negocio, que miren antes de querer invertir de manera individual, pues que miren en el mundo de la franquicia, porque a lo mejor ya hay algún negocio que ya ha sido desarrollado, pero sobre todo antes de firmar, pues lo que os decía antes, ¿no? Formarse e informarse. Que se formen en franquicia, que sepan qué es este modelo de negocio, que sepan a qué se van a obligar con esos contratos de franquicia que van a firmar, y sobre todo que sepan lo que van a firmar, pero sobre todo que investiguen bien antes de firmar con ninguna marca, que puede ser una marca muy de moda, puede ser una marca muy bonita, puede ser una marca muy chula, pero al final, cuando uno se une a una franquicia, es porque quiere poner un negocio y quiere ganar dinero con ese negocio, ¿no? Pues muchas gracias y a nuestros oyentes, escuchantes y audiencia. Si después de este programa sientes que te ha picado el gusanillo emprendedor o tienes una fórmula que puede ser replicada y extendible, no te preocupes. Siempre puedes volver a escuchar esta emisión a través de los podcasts en las mejores plataformas de podcast y de audio y a escuchar lo que dice Susana Fernández de Iglesias para tomando apuntes, poder soñar con tu próxima franquicia o tu próxima empresa a través de recordando que Centro Franquicias está ahí para ayudar a convertir tus ideas en realidad y tu expansión también en una posibilidad. Nos despedimos, no sin antes agradecer a Susana por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión, donde esperamos que no elijan a más personajes importantes, porque hay también elecciones que hay elecciones que nos ha pillado en directo y con una dosis de humor siempre y de buen conocimiento y sensatez como doña Susana nos ha demostrado. Pues hasta entonces que la rentabilidad y el crecimiento empresarial te acompañen de la mano de los buenos sectores y que até logo, mi xente, até logo, personal, até a próxima. Un grande abrazo. Yo hablo mal portugués, pero Gilson sabe que lo hago con buen corazón. Hasta siempre, mi gente. Hasta pronto. Gracias. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.